Miren, la literatura en muchas oportunidades tiene como fuente acontecimientos ciertos que la destreza del escritor, de una forma u otra, la construye y eso termina siendo el producto que consumimos los lectores. En América Latina hay una tradición de conectar lo que muchos llaman, y fundamentalmente Mario Vargas Llosa lo trabajó perfectamente, el carácter de historicidad de la novela. Es decir, colocar en el contexto de acontecimientos históricos un hecho y sobre esa base construir, en función de la creatividad literaria, novelas. Por ejemplo, cuando tú piensas en Vargas Llosa, que al igual que García Márquez, 2 premios Nobel, igual que Miguel Ángel Asturias, yo debo decir que la gente olvida que si bien es cierto Vargas Llosa fue una persona conocida, su primer texto fueron Los Jefes, hay un trabajo de él sumamente interesante que se llama La ciudad y los perros, que es la historia de cómo en una escuela militar, Leoncio Prado, en Perú, se formaba a los militares. Y en su extensa producción literaria, su extensísima producción literaria, son muchos acontecimientos históricos ciertos que él los trabaja. Por ejemplo, hizo otro trabajo que se llama La historia de Maita, que es la historia de Alejandro Maita, un iluso fundador del Partido Comunista Peruano que se va a las montañas del Jauja, inspirado en las ideas de Fidel Castro. Y él, en ese momento, cuando él tenía su dosis anticomunista muy alta, él desmenuza y desbarata toda la tradición de izquierda en América Latina. En el caso de la República Dominicana, él trabajó un tema, la historia del chivo, la fiesta del chivo. Entonces, es Trujillo, la realidad de Trujillo. ¿Por qué digo todo esto? Porque me puedo pasar todo el día hablando. El genio literario de García Márquez hacía lo mismo. Ahora, en el caso, y guardando las distancias, en el caso de la literatura dominicana, afortunadamente en tiempos democráticos la licencia creativa es mucho más amplia. No es lo mismo producir un texto en época de Trujillo que hacerlo ahora. Por ejemplo, Galíndez. Todo el mundo sabe que su tesis doctoral, la de Trujillo, le costó la vida. Y hay un trabajo muy interesante de Andrés Requena que se llamó Cementerio sin cruz, asesinado también. Miren, la literatura como fuente de criticidad de toda sociedad es tan interesante que don Viriato Ascensión escribió un libro que se llama Los que falsificaron la firma de Dios, que siendo Balaguer presidente, la ministra de Educación, la doctora Malagón, se negó a concederle el premio. Creían que ese libro lo había escrito José Dorín Cabrera, incluso. Sí. Pero lo escribió Viriato Ascensión, sí, innegablemente. Entonces, el que leía el texto se daba cuenta de cómo él jugaba con personajes fundamentales. Por ejemplo, Alejandro Bell, que era el personaje principal de la novela. Una figura importante. Porque él, en la novela se llamaba Antonio Bell, pero era Antonio López Artiles. Un personaje muy importante de la vida nacional. Por mucho tiempo fue secretario de la Junta del Distrito en el país, un hombre serio, honorable. Y él jugaba con todos esos personajes. Claro está, en época de mayor distensión, mayor tolerancia, la creatividad es mucho más amplia. En Estados Unidos, en cualquier época, un creador, un escritor, no tiene ese tipo de limitaciones. Bueno, en España, post-dictadura, existe una libertad. ¿Qué quiero decir con todo esto? No por el caso que me ocupa, porque todo el mundo sabe que la novela Morir en Bruselas está inspirada en el asesinato de mi padre. Y yo no voy a entrar en esos detalles porque yo soy jurídicamente recusable en ese sentido. Pero yo tuve la oportunidad de leer el texto antes de que se publicara, porque su autor, Pablo Gómez Borbón, es un buen dominicano que tiene más de 30 años viviendo en Bruselas. Escribió ese trabajo muy bien escrito. Tiene como punto de partida la investigación que se hizo en Bruselas al respecto. Yo debo decir que yo hace 20 años, precisamente en el 2, solicité lo que se llama desclasificación de documentos públicos. En Estados Unidos como en Europa hay una regla de que por concepto de la ley de libre acceso a la información pública, las personas pueden solicitar, cualquier ciudadano, dame estos documentos. Hay algunos que todavía están bajo investigación, pero muchos de esos documentos constituyeron la fuente del trabajo de Pablo. Inclusive él con mucha frecuencia me llamaba y me decía, Guido, nombre, fulano, perencejo, sutanejo, menganejo. Pero el trabajo de Pablo es exquisito. Yo se lo recomiendo a todos y a todas. Y qué bueno, no por el caso de mi padre, sino porque
en la historia política dominicana hay muchísimos acontecimientos que deben ser materia de reflexión, de entendimiento. Hay un trabajo de Efraín Castillo que se llama Currículum, el síndrome de la visa también, que es un retrato de lo que pasó con una generación posguerra, que pasó con mucha gente. Pero aquí, quien más ha contribuido ya del carácter histórico, no como texto novelado, debo reconocer que es don Rafael Chalhú Mejía. Para lo que le conocemos, Chalhú, que debe ser de las personas que más ha trabajado en la historia reciente respecto al tema de los acontecimientos de los sectores progresistas en la época de Balaguer. Aquí hay mucha gente que ha desclasificado documentos, Bernardo Vega lo ha hecho mucho en la era de Trujillo, Roberto Casá también. Hay muchísima gente que ha trabajado el tema, pero yo felicito a la feria, felicito al premio, que es una contribución de un filántropo, Eduardo León Jiménez, una persona con toda su familia, de verdad, yo me quito el sombrero frente a ellos, porque como los Corripio y otras familias importantes del país, sus patrimonios no solo han servido para servirse, sino que lo han puesto al servicio de las artes, de la investigación, y eso qué bueno que pase en la República Dominicana. Así que yo reitero por la cuota que me toca como familia, darle las gracias al premio, a Pablo, y cuando uno tiene familiares que de una forma u otra trascienden el ámbito de lo estrictamente sanguíneo, uno tiene que respetar la creación literaria, pero como texto es buenísimo. Creo que la gente se han agotado, se han hecho varias impresiones, hay muchos impresos ahí, han tenido que edición 1, edición 2, edición 3. Nunca la literatura es tan rentable como la gente cree, pero debo admitir que el libro, en todas sus ediciones, se ha vendido como pan caliente. Así que bueno. Tú sabes que el tema del asesinato del Moreno constituye uno de los elementos que todavía la sociedad dominicana necesita saber los detalles que estuvieron envueltos ahí. La investigación de Pablo Gómez Borbón, que yo tuve la oportunidad desde que lanzó su libro de tener también mi copia. Sin embargo, quería regalarle a un buen amigo un libro, no quería darle el mío, lógicamente, y buscando en la librería no aparecía. Estuve en la feria del libro el domingo en la mañana, que salí a caminar un poco, y encontré el libro ahí. Bueno. Y, lógicamente, lo llevé. Pero el libro es un retrato de lo más apegado a la realidad. Y digo esto, Guido, porque yo siempre digo que la historia dominicana tiene dos partes, la que nos cuentan y la verdadera. Claro. Aquí todo el mundo es héroe, aquí todo el mundo lo hizo bien. De hecho, yo pienso que tú tocas un punto sensible al mencionar a Rafael Chalhú Mejía, porque nosotros le hacíamos una entrevista en la 107 cuando iniciamos allá, y él hablaba de aquella historia oscura de la izquierda. ¿Por qué? Porque aquí históricamente se cuenta que la historia es que la izquierda es la más sufrida, que Balaguer era que no estoy diciendo que Balaguer era un santo, era un demonio, pero no todos eran santos como están diciendo. Y don Rafael, en un trabajo que está escribiendo y que tuvo la oportunidad de hacernos darnos algunas prendas de lo que será ese trabajo, nos ayudaba a entender que lo que se ha contado sobre el desarrollo de la historia de la izquierda dominicana no es así. Hay mucha gente que ha jugado muchos papeles, Guido. Incluso en conversaciones que uno tiene hasta fuera del aire, uno se da cuenta de que hay protagonistas que de manera extraña, mientras a otros, como el Moreno, por ejemplo, lo matan por sus ideales, por su concepción y por cómo iba creciendo su liderazgo, hay otros que de manera extraña se salvaron. Y muchos de los compañeros, de esos compañeros de la izquierda de ese momento, dicen que en algunos casos era por su cercanía con la CIA de ese momento, con el gobierno de los Estados Unidos. Cuando uno escucha a José Israel Cuello, alias El Gordo. El Gordo, que debo decir que es una de las mentes más iluminadas de este país. Y tiene 80 y pico y sigue igualito. Sí, muy lúcido. Y él te habla del desarrollo de la historia que nos cuentan y la historia real. Por ejemplo, cuando nosotros entrevistamos a José Israel Cuello, él decía que el primero
que incentivó el borrón y cuenta nueva, yo no sé si tú recuerdas esa Juan entrevista, fue Juan Bosch. Porque Juan Bosch, con las fuerzas trujillistas, tuvo una especie de pacto para llegar al poder en 1961. Por una razón. Las fuerzas trujillistas se sentían acorraladas por el discurso de Viriato Fiallo. Exactamente. Que, entre otras cosas, Viriato Fiallo le exigía que devolvieran los recursos, que devolvieran lo que se habían robado. Que habló de 7 látigos. 7 látigos, exactamente. Entonces, Bosch, para que ustedes vean lo que es la politiquería en las diferentes épocas, Bosch, que quería ser presidente, lo que hace es que le da una especie de colchón a los trujillistas y a las fuerzas conservadoras. La fuerza conservadora, en vez de ir con Viriato Fiallo, que era su colchón natural, migran hacia Bosch, que tenía ideas progresistas. Pero es que había una razón, y es que como la ley de destruyización impedía que Balaguer se presentara de candidato y todo lo que oliera a Balaguer, el país se dividió en una confrontación entre cívicos y el PRD. Exactamente. Entonces, esa historia, porque uno luego analiza a Bosch, y no estoy diciendo, yo nunca fui bochista, ni lo soy, y respeto a los que son bochistas, pero cuando uno ve el desarrollo de Bosch del 61, y luego Bosch, que producto de un conflicto precisamente con la izquierda en ese momento, comienza a decir que al PRD había que quitarle las garrapatas al buey blanco. En alusión a mi papá. En alusión al moreno. Uno dice, ven acá. Entonces, en 1961, cuando los asesinos y ladrones que acompañaron a Trujillo, que desfalcaron este país, querían una amnistía, tú se la diste. Sin embargo, tú hablabas de la izquierda diciendo que eran garrapatas, que tú no te juntabas. O sea, miren cómo el discurso político a través de los años va cambiando. Y eso uno solo lo puede tener yendo a la verdadera historia. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la historia, Guido, amigos que nos escuchan y nos ven, ponen a Juan Bosch como un prócer. Y yo creo que a mí no me toca. Con luces y sombras. Con luces y sombras. Pero yo creo que todo el mundo no es tan bueno que no tenga algo malo. Claro. Todos tenemos algo. Y viceversa. Y viceversa. Entonces, la historia bien contada ayuda a que uno pueda tener un mejor manejo. Cuando uno escucha y lee la historia de lo que ocurrió, por ejemplo, Hanle Hermann hace un trabajo brillante en 1980, se llama Caracoles. Refiriéndose a lo que se había vivido con el desembarco precisamente de Playa Caracoles en el Blackjack. Y los detalles que hay allí y que el señor Hermann explicaba de manera detallada. Luego, Claudio Camaño, que en paz descanse también, lo desmentía con otra versión. O sea, miren cómo la historia. Entonces uno lo que hace es un análisis comparativo. Fulano dice esto, fulano dice esto. Vamos a ver qué dice un tercero imparcial, a ver quién se acerca más a la verdad. Y uno va construyendo. Hay un trabajo también al respecto de Melvin Bayón que se llama Operación Estrella. Exactamente. Que revela la otra cara. La otra cara de lo que sucedió allí. Entonces, la historia dominicana, a propósito de los que apostamos a quedar grabados en la historia correctamente, se construye de diversas formas. Guido, aquí hay mucha gente que ha vivido históricamente del cuento. Y que yo fui, o que mi papá fue, o que mi hija fue, o que mi hermano fue, o que yo... Y cuando tú lees de verdad la historia real, y repito, Pablo Gómez Borbón es la persona que más se acerca, porque ya en el caso nuestro, que habíamos hecho otros estudios, investigaciones y lecturas sobre el tema de la muerte del Moreno, quien más se acerca, aún colocando dos personajes de forma para que pueda hacer una novela, ¿no? Claro. Pero los detalles, una investigación de 7 países, una investigación de persona a persona, interrogatorios, preguntas, entrevistas, todo para construir un relato lo más apegado a la verdad, pero un relato con personas que fueron testigos, que vivieron ahí el día a día. ¿Todavía hay gente viva? Claro, como Rafael Chalhú. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos con esta que es Tu Voz al Mediodía. Volvemos después de la pausa. Tu Voz al Mediodía. Somos tú.